Bueno, buenas tardes. En este día yo les voy a hablar sobre lo que viene siendo la respuesta al trauma. La respuesta al trauma va a depender de diferentes factores. Primero tenemos que tener en cuenta sobre qué es la respuesta al trauma. Bueno, la respuesta al trauma son, entre otros factores, un estrés metabólico, mismo que puede desencadenar una respuesta inicial, por medio del cual se pretende conservar ya sea energía sobre los órganos vitales, modular el sistema inmunológico y retrasar el anabolismo. Tenemos diferentes respuestas al trauma, como son inmunológica, metabólica y neuroendocrina, pero dado a ello, por el concepto que acabamos de dar hace un momento, vamos a ver cómo se activa el estrés metabólico. Bueno, esto se va a activar por una lesión del tejido, isquemia tisular y superfusión, y unas alteraciones hemodinámicas. La respuesta al trauma va a conllevar a dos fases de respuesta, que va a ser la aguda y la crónica. En la fase aguda entendemos que va a ser apropiada y adaptada por medio del sistema neuroendocrino, que más adelante vamos a hablar sobre qué factores pueden desencadenar, qué es lo que va a aumentar y cómo se van a dividir dichos factores. Bueno, en la crónica tenemos una respuesta endocrina a situaciones críticas prolongadas, denominadas maladaptadas y generando un síndrome de desgaste sistémico. Vamos a empezar sobre la primera respuesta al trauma que podemos subdividir, que va a ser la respuesta metabólica, que esta se va a dividir en tres fases que vamos a mencionar cómo actúan en nuestro organismo cada una de ellas. La primera va a ser la fase ebb, la segunda la fase flow y la tercera una fase anabólica. Bueno, entendemos por fase ebb una intensa actividad simpática, que esto va a condicionar una caída del gasto cardíaco, que va a provocar una hipoperfusión tisular, con disminución del transporte y consumo de oxígeno. Va a disminuir la tasa metabólica de manera aguda, va a aumentar la glucosa, lactato sérico, liberación de ácidos grasos, va a disminuir la temperatura, resistencia a la insulina, liberación de catecolaminas y vasoconstricción. En la fase flow va a haber un inicio dentro de los 5 días y puede mantenerse hasta lo que vienen siendo los 9 meses. Va a mostrar a su vez dos fases. Dentro de esta fase de flow va a haber dos fases que va a ser específicas, aguda y de adaptación. Se caracteriza por la utilización de sustratos mixtos de hidrato de carbono, aminoácidos y ácidos grasos. También se va a caracterizar por mostrar un estado catabólico acentuado con aumento del gasto energético de 1.5 a 2 veces del basal, según mencionaba la literatura antes revisada. Esto va a condicionar a la vez un mayor consumo de oxígeno y producción de CO2. Bueno, una vez pasada la fase flow, vamos a pasar a lo que es la fase anabólica. En la fase anabólica vamos a tener lo que es la restauración tisular. Bueno, aquí mencionado esto, vamos a pasar a lo que es la fase de respuesta neuroendocrina. Aquí en la fase de respuesta neuroendocrina tenemos unos factores primarios que van a desencadenar una respuesta neuroendocrina. Los factores primarios pueden ser la hipovolemia y dolor. Se van a reflejar como cambios del volumen. También vamos a tener estimulación de quimiorreceptores, estimulación de receptores del dolor, cambios en la temperatura, y pues ya todos juntos podemos tener finalmente una infección sobre el sitio que va a estar afectado neuroendócricamente. Bueno, ¿qué va a aumentar aquí? Aquí es importante porque dado a lo que aumenta es
cómo cada uno de ellos va a actuar dependiendo si es del eje hipotálamo hipófisis o van a controlar lo que es el sistema nervioso autónomo. Bueno, aquí que va a aumentar el cortisol, el glucagón, catecolaminas, insulina, hormonas de crecimiento, aldosterona, adenocorticoprótica y vasopresina. También va a haber unas subdivisiones, que estas subdivisiones van a ser hormonas cuya secreción depende del eje hipotálamo hipófisis, como son la aldosterona, hormonas de crecimiento, adenocorticoprótica y hormonas cuya secreción controla el sistema nervioso autónomo, que son el cortisol, la insulina, glucagón y catecolaminas. Para nosotros activar una respuesta neuroendocrina, tenemos que tener en cuenta los conocimientos pasados, ya sea sobre la vía aferente y eferente del sistema nervioso. Bueno, en el inicio de la activación del eje neuroendocrino, esto tiene que ser después de un trauma, tiene como consecuencias, como ya les mencioné, la concentración sanguínea de cortisol, glucagón, catecolaminas, insulina, hormonas de crecimiento, aldosterona y entre otras mencionadas. Esta respuesta hormonal deriva de un conjunto de reflejos fisiológicos que dependen de características específicas del estímulo lesivo, cada una de las cuales puede considerarse como un agente desencadenante del reflejo. En el sitio de lesión, los receptores se traducen en estímulos aferentes que ya mencionados. Bueno, como ya mencionamos, los factores primarios pueden ser cambios de la temperatura, entre otros hipovolemia y dolor. Para nosotros tener primeramente un sitio de activación, vamos a tener una vía aferente que va a ser captada por el sistema nervioso central por vías nerviosas específicas. En el sistema nervioso central, esos impulsos se integran y generan los impulsos eferentes. Estos van a mandar una señal. El sistema nervioso recibe y envía una señal inmediatamente, que a su vez estimulan o inhiben la liberación de innumerables efectores neuroendocrinos que producen respuestas fisiológicas orientadas a corregir la alteración de la hemostasis. La respuesta que ocurre después de la lesión suele ser graduada. ¿Qué quiere decir? Mientras más intenso sea el daño en la lesión, más intensa será la respuesta. Si la respuesta si la lesión es poca, la respuesta va a ser poca, y así sucesivamente mientras vayamos teniendo los factores desencadenantes. Los principales factores desencadenantes neuroendocrinas son las lesiones, son la hipovolemia y el dolor. Sin embargo, existen otros ya mencionados, que son los cambios de la temperatura, entre otros. También podemos hablar sobre lo que es la respuesta inmunológica. La respuesta inmunológica también tiene que tener unos factores causales, factores que van a afectar a la hemostasis. Dados factores, aquí se pueden subdividir en factores intrínsecos y extrínsecos. Los factores intrínsecos son ya sea por predisposición genética y por el estado fisiológico. Los factores extrínsecos pueden ser por un tipo o grado de la intervención quirúrgica. Aquí vamos a tener en cuenta que como los demás va a haber diferentes fases. Antes ya mencionamos la fase E, fase flow, fase anabólica en la respuesta metabólica. En la respuesta neuroendocrina ya revisamos la fase eferente y aferente, que estos van a mandar señales. Bueno, aquí vamos a tener dos fases de respuesta postraumática. La primera, mencionada la literatura como fase first hit, que van a ser muertes por daño severo, hipoxia, hipovolemia, trauma craneal. Esta respuesta está seguida por una cascada antiinflamatoria con inmunosupresión. Ok. En el second hit va a ser por infecciones secundarias
infecciones secundarias dado a las fases de respuesta, como ya les mencioné, postraumática, infecciones secundarias porque van a afectar a los macrófagos, va a haber un cambio de las células, células clave que van a llevar a una infección después de ser intervenido quirúrgicamente. Bueno, la respuesta inmune al trauma, vamos a tener al momento de la lesión. Al momento de la lesión, esta respuesta va a liberar citocinas proinflamatorias, que las citocinas proinflamatorias, las más importantes van a ser la interleucina 1, la TNF-alfa, interleucina 6 e interleucina 8. Bueno, estas dos primeras antes mencionadas son las primeras citocinas secretadas después de un trauma. Bueno, su vida media va a ser de 20 minutos y 6 minutos respectivamente. ¿Y qué efectos van a tener? Bueno, van a tener unos efectos importantes sobre el sistema inmune. Estas citocinas estimulan a varias células inmunocompetentes e inducen a la liberación de citocinas proinflamatorias, que van a ser la interleucina 6 y la interleucina 8, y antiinflamatorias como puede ser la interleucina 10. La interleucina 1 también induce la respuesta febril. Bueno, un resumen, una conclusión sobre la respuesta del trauma va a ser que primero tenemos que tener en cuenta que para que nosotros tengamos una respuesta, primero debe haber un sitio de la lesión. Este sitio de la lesión va a actuar dependiendo si es mucho o poco. Ya antes mencionado con la respuesta neuroendocrina. Bueno, ya mencionamos lo que es el concepto, entre otras cosas, qué es lo que va a activar. Nuestro cuerpo está diseñado para actuar en diferentes sitios, ya sea metabólica, neuroendocrina e inmunológicamente. Ya vimos las subdivisiones, entre otras cosas, y pues por mi parte es todo.